Bien, pues buenas noches a todos. Doctor Adrián García, qué gusto verte por aquí. Bueno, pues nada, vamos a iniciar. El día de hoy tenemos al doctor Adrián García Canales. Vamos El, a iniciar un segundito nada el día de más. hoy. Él es intensivista, bueno, pediatra, intensivista, intensivista pediatra. Él hizo cardiología pediátrica posteriormente y luego tiene varios máster. Al doctor Adrián le ha interesado mucho el tema de las miocardiopatías, la rehabilitación cardíaca y actualmente un fellow en cardiología del deporte. Entonces el día de hoy nos va a hablar acerca precisamente de qué pasa con la cardiología en el deporte y la evaluación del atleta. Adrián, gracias por estar en festivo, gracias por estar con nosotros nuevamente y un tema súper interesante. La palabra es tuya, amigo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Y la verdad es que quisiera empezar esta plática con estas estadísticas que presentó el INEGI el año pasado respecto a la mortalidad en México. Y la principal causa de muerte, tanto en hombres y mujeres y mortalidad global, pues son las enfermedades del corazón. En segundo lugar, la diabetes. El tercero, los tumores malignos. Y en el cuarto, las enfermedades del hígado. Todas estas, pues evidentemente relacionadas con un factor común que sería el sedentarismo. Y respecto a los grupos de edad, pues los que se mueren más, pues evidentemente son los mayores de 65 años, pero llama mucho la atención la mortalidad entre el grupo de 45 a 54 años. Entonces, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una causa importante de muerte en gente joven, o sea, entre gente entre los 45 y los 65 años de edad. Pues para nadie es una sorpresa que el ejercicio tiene varias implicaciones sobre la salud en general, sobre todo la salud cardiovascular, la salud neurológica, la salud endocrinológica, el musculoesquelético y evidentemente tiene algunos factores protectores contra ciertos tipos de cáncer, sobre todo como el cáncer de próstata, el cáncer de mama y el cáncer gastrointestinal. También ha tenido pues mejorías, o sea, el ejercicio se ha relacionado con mejorías en la mortalidad general, en mejorías en las cifras de presión arterial, en diabetes, en la enfermedad coronaria, en la hiperlipidemia y evidentemente también en falla cardíaca. Entonces, debido a la alta mortalidad que se ha presentado en los pacientes sedentarios, la Organización Mundial de la Salud sacó unas directrices sobre la salud física y la actividad física que están vigentes desde el 2018 y hasta el 2030. Cada año podrían evitarse entre 4 y 5 millones de muertes si todas las personas se mantuvieran más activas físicamente y bajo el lema de cada movimiento cuenta, ellos sacaron ciertas recomendaciones generales para las políticas públicas en varios países. Entonces, respecto al grupo de edad de 5 a 17 años, ellos recomiendan al menos 60 minutos de actividad física al día y al menos 3 días a la semana de actividades aeróbicas de intensidad vigorosa, ¿sí? Con que refuercen la actividad musculoesquelética, ¿sí? Y esto se ha asociado pues mejoría en la forma física, la salud mental, los resultados cognitivos, mejor salud, menor adiposidad y mejoría en el comportamiento y la conducta social de los niños, así como mejoría en la duración y el patrón del sueño. En cuanto a los adultos de 18 a 60 años, ellos recomiendan al menos 150 minutos de actividad física aeróbica intensa o al menos 30 minutos de actividad moderada, ¿sí? Y 2 días a la semana en los cuales se agreguen ejercicios de fuerza. Igual en las personas de mayores de 65 años, las directrices son exactamente las mismas. Entre 150 y 300 minutos de actividad física aeróbica por semana de actividad moderada o al menos 75 a 150 minutos de actividad física intensa. 2 días a la semana de ejercicios de fuerza y al menos 3 días a la semana de actividades que mejoran la funcionalidad, como el equilibrio, la fuerza, y esto con el objetivo de disminuir la fragilidad en adultos mayores. Entonces, las recomendaciones sobre actividad física consensuadas y basadas en evidencia científica son las siguientes: realizar como mínimo a la semana 150 minutos de actividad física moderada o al menos o 75 minutos de actividad física vigorosa, 30 minutos, 5 días a la semana. Llevamos actividad física moderada a la cual podemos, por ejemplo, caminar a una intensidad entre 3 y 6 metros, más o menos en una intensidad en la cual todavía
una intensidad a un paso ligero, pero que podamos mantener una conversación con la persona que vamos al lado. Y una actividad vigorosa sería caminar o trotar de tal manera que no podamos mantener una conversación con la persona que va al lado. Y eso se relaciona con una actividad física más o menos en 6 meses. Para tener mejorías adicionales, ellos recomiendan al menos 2 días a la semana de actividad de fortalecimiento muscular, incluyendo grandes músculos, de 8 a 12 repeticiones con el 40 al 60% de una RM. Una RM se refiere a la máxima resistencia o a la máxima fuerza que nosotros podemos cargar en un ejercicio. Por ejemplo, en un curl de bíceps, si podemos levantar a lo mejor 15 kilos, una pesa de 15 kilos, pues entonces la recomendación es que hagamos entre el 40 y el 60% de ese peso y agregar ejercicios de flexibilidad y equilibrio. Entonces, para obtener beneficios adicionales, una actividad física moderada, al menos de 300 minutos por semana o bien 150 minutos de actividad física vigorosa. No existe evidencia de que los beneficios para la salud aumenten de forma significativa a partir de los 300 minutos por semana. Entonces, realizar la actividad física de al menos 105 entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada y entre 75 y 150 de actividad física vigorosa se han relacionado con una reducción en el 39% de la mortalidad por todas las causas. Entonces, caminar a 12 kilómetros por minuto durante entre 350 y 300 minutos a la semana o trotar a 6,25 minutos por kilómetro durante al menos 75 y máximo 150 minutos por semana, se ha asociado a una reducción de la mortalidad en el 39%, ¿sí? Pero no se ha visto que esa mortalidad disminuya si el tiempo se prolonga. Y por el contrario, se ha visto que una actividad física por semana que supere los 75 METs ya no solo no mejora la mortalidad, sino que esta aumenta. Entonces, qué se ha visto respecto a la actividad física y la longevidad? Pues la verdad es que tampoco hay grandes beneficios. Los medallistas olímpicos viven en promedio 2,8 años más en comparación con el grupo control. Lo que sí se ha demostrado es que la mejor forma de ejercicio para mejorar el estado mental y la longevidad aparenta ser pues, los ejercicios de conjunto en los cuales podamos mantener la comunicación, ¿sí? Mejorar las relaciones interpersonales y reducir el estrés. Esto serían el soccer, el béisbol, el voleibol o los hacer ejercicio en grupo. Entonces, ¿debemos poner límites o cuáles son los riesgos de la práctica deportiva? ¿O existe algún riesgo al practicar algún deporte? Pues la evidencia científica dice que sí. Al realizar actividad física como lo recomiendan la mayoría de las guías en actividad física y las directrices de la OMS, realizar una actividad física entre 40 METs y 75 METs por semana, que eso equivale más o menos a lo que ya estuvimos mencionando anteriormente, se asocia a una mejoría en la mortalidad, pero ejercicios por arriba de 75 METs no solo no mejora la mortalidad, sino que la empeora, ¿sí? Entonces, más alto, más rápido y más fuerte se ha convertido en el lema de los Juegos Olímpicos y en el mantra de todos los atletas que aspiran a ellos. Pero esto también ha tenido varias consecuencias en la salud de los deportistas y cada año es muy frecuente que periódicamente estemos recibiendo estas noticias, ¿no? Atletas que fallecen en varias competencias, jugadores que caen, que hacen síncope en la cancha o que hacen muerte súbita en la cancha, ¿sí? Entonces, ¿es el ejercicio cardiotóxico? Realizar el ejercicio con moderación en realidad es que tiene muchos efectos y estos se han descrito a lo largo de toda la historia de la medicina, pero el ejercicio intenso trae varias consecuencias. Por ejemplo, un corredor de maratón o de ultramaratón al terminar, pues evidentemente hay cierto grado de lesión cardíaca que produce un aumento de troponinas, este produce fibrosis y a la larga puede haber arritmias ventriculares. Al igual, esta fibrosis puede producir un remodelado cardíaco, ¿sí? Que provoca dilatación o que puede provocar alteraciones similares a una miocardiopatía ritmogénica.
El aumento del tono vagal puede traer como consecuencia ciertas alteraciones o alteraciones en la conducción, ¿sí? Hay aumento del estrés oxidativo, por lo tanto, hay cierto grado de mayor formación de placa aterosclerótica en deportistas que hacen ejercicio intenso. Por lo tanto, ¿quién debe dar este seguimiento? Entonces, después de todo este conjunto que hemos que hemos evaluado, ha resurgido una nueva rama de la cardiología que se llama cardiología deportiva. Y el objetivo de la cardiología deportiva es detectar condiciones predisponentes a muerte súbita o cardiopatías que pudieran agravarse con la práctica deportiva. Hay específicamente dos condiciones que contraindican la actividad física, que serían la miocardiopatía hipertrófica con datos de riesgo, o sea, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, y la miocardiopatía ritmogénica, que esta puede empeorar con la actividad física. Entonces, ¿existen modificaciones? Pues la verdad es que sí. Entrenar para llegar a este grado de competición, pues la verdad es que es bastante complejo y trae consigo algunos riesgos. El deporte de alto rendimiento no es para nada fisiológico. Existen distintos tipos de fibras musculares y distintos tipos de adaptaciones metabólicas. Entonces, en el músculo estriado nosotros tenemos fibras rojas o fibras tipo uno y fibras blancas o fibras tipo 2. Las fibras tipo uno tienen ciertas adaptaciones metabólicas que vamos a ver a continuación. Entonces, el músculo responde de manera diferente a los diferentes tipos de carga. No es el mismo la adaptación metabólica que tendremos en un deportista de halterofilia a un deportista que hace gimnasia, por ejemplo. Incluso en la misma disciplina puede haber adaptaciones metabólicas. No es lo mismo un deportista, un atleta de fondo a un atleta de velocidad. Entonces, las fibras tipo uno habitualmente son de diámetro pequeño, ¿sí? Tienen un contenido alto de mioglobina, por lo tanto son más rojas, tienen mayor vascularidad, ¿sí? El sistema energético predominantemente es el aerobio y tienen una resistencia alta a la fatiga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el predominio de fibras musculares en un atleta de fondo, pues evidentemente son tipo uno. En cambio, las fibras tipo 2, que son fibras más explosivas, fibras que requieren más fuerza de contracción más rápida, pero son fibras que se fatigan muy rápido. Y esto es el tipo de fibras que podemos ver en un atleta de velocidad. Entonces, esto se entrena. El entrenar el músculo para que este desarrolle fibras tipo uno o fibras tipo 2, hay condiciones específicas que nos pueden ayudar a que esto se desarrolle en un atleta, pero evidentemente también tiene que haber una condición genética de predisposición, algo que actualmente llamamos deportómica, las características propias de un individuo para desarrollar cierto tipo de deporte. Vamos, hay ciertas características propias de la complexión física, pues que hacen que un deportista pueda tener mayor o menor éxito de acuerdo a la disciplina que decida practicar. Entonces, igual en el ciclismo no es lo mismo el ciclista de velocidad al ciclista de fondo. El tipo de fibras musculares que cada uno produce, el tipo de metabolitos y el tipo de sustancias que utiliza para la producción de energía, pues evidentemente son diferentes. Adaptación para el lavado y el metabolismo del ácido láctico también es diferente en cada individuo. Entonces, en el deporte, sobre todo en el deporte de competición o en el deporte de larga duración o deporte de fondo, pues hay varias características propias que se pueden producir. Por ejemplo, un marchista o un maratonista habitualmente puede sufrir deshidratación, el tono adrenérgico está alterado, hay alteraciones electrolíticas porque estos pueden tener una pérdida exagerada de sodio. La acumulación de ácido láctico, pues evidentemente condiciona alteraciones en el equilibrio ácido-base. Todos estos sustratos pueden servir como desencadenantes de una actividad eléctrica alterada en un miocardio que tiene alguna alteración de base. Entonces, el ejercicio, sobre todo el ejercicio de fondo,
produce una sobrecarga de volumen y este produce estrés parietal diastólico con una hipertrofia excéntrica. La sobrecarga de presión o el ejercicio de fuerza produce un estrés parietal sistólico que trae como consecuencia una hipertrofia concéntrica. Esto se llama hipótesis de Morgan-Roth, pero no suele ser específica para cierto tipo de deportes. Eso quiere decir que no porque un deportista de fondo, eso no quiere decir que un deportista de fondo vaya a tener hipertrofia excéntrica y que un deportista que practica deportes de fuerza vaya a tener hipertrofia concéntrica. La verdad es que hay un remodelado bastante heterogéneo de acuerdo al grado y al tipo de entrenamiento que cada atleta tenga. Entonces ha salido una nueva clasificación, o que llamamos el corazón del atleta, que es una circunstancia clínica en la cual se caracteriza por cambios estructurales, eléctricos y funcionales que se producen como consecuencia de la exposición repetida y mantenida a un estímulo deportivo de alta intensidad. Y este puede ser de carácter adaptativo para mejorar el rendimiento a expensas de un aumento del gasto cardíaco máximo durante el esfuerzo, como lo que ocurre en atletas que que practican deportes de fondo o como un carácter protector, al disminuir el estrés parietal diastólico, aumentar el umbral de la isquemia y las arritmias y mejorar la presión diastólica y la presión de perfusión coronaria. Entonces, los cambios propios del corazón del deportista se caracterizan por un aumento en el tamaño de las cavidades, ¿sí? Hay una dilatación inicialmente, cambios en la posición del corazón, hay mejoría en la función sistólica y diastólica, hay un aumento del tono vagal con una disminución del tono simpático. Estos pacientes tienen a la bradicardia y hay una disminución en la actividad intrínseca del nodo sinusal, que pueden haber bloqueos, sobre todo en el sueño profundo o cuando están en reposo. Entonces, estas adaptaciones pueden producirse muy rápido, tan pronto como tres meses después de un entrenamiento de intensidad eh, al menos de moderada a intensa. Lo primero que vamos a ver es un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, al menos el 45%, y un aumento del volumen de fin de diástole. Esto va a traer como consecuencia, pues evidentemente también una dilatación del atrio izquierdo y un aumento en el grosor parietal, un aumento en la masa del ventrículo izquierdo, y esto se va a producir más o menos después del tercer año o después de los 36 meses de la actividad física que el paciente, que el atleta desarrolle. Entonces, en un miocito normal podemos tener sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen, ¿sí? Sobre todo sobrecarga de presión en los pacientes, en los atletas que levantan pesas. Esto va a producir pues hipertensión y constricción aórtica, va a producir hipertrofia concéntrica, ¿sí? Hay una adición en los sarcómeros en paralelo que resulta en un miocito más ancho. Sin embargo, en los atletas que son, por ejemplo, que son corredores de fondo o nadadores de aguas abiertas o nadadores de largas distancias, pues va a haber una sobrecarga de volumen, va a condicionar una hipertrofia excéntrica. Hay una adición de sarcómeros en serie, lo que resulta en un miocito más delgado, ¿sí? Y más ensanchado. Estos pacientes van a tener una dilatación del ventrículo izquierdo, pero no del todo patológica. También puede haber adaptaciones en las arterias coronarias, hay adaptaciones en las coronarias epicárdicas con mejoría en la microcirculación coronaria. Hay un aumento de los vasos coronarios que aumenta de forma proporcional a la masa ventricular. Al haber mayor hipertrofia, pues evidentemente también hay mayor vascularidad coronaria que trae como consecuencia que este miocardio hipertrófico esté más vascularizado y sea más eficiente en la contracción. A lo contrario a lo que se produce en la miocardiopatía hipertrófica, pero de condición genética, ¿no? Hay un aumento del flujo coronario, hay desarrollo de circulación colateral, ¿sí? Y hay aumento de capilares. Son adaptaciones propias del miocardio, del deportista, a la hipertrofia ocasionada por la sobrecarga de trabajo en este tipo de pacientes. Algo que no se modifica y siempre debe llamarnos la atención es que la aorta siempre se mantiene en valores constantes en comparación con la población general. Ahí hay aumento del diámetro de la pared del septum interventricular o de la pared libre del ventrículo izquierdo, hay dilatación o aumento del diámetro diastólico, pero la aorta se mantiene en valores constantes en la población general. Por lo tanto, si un deportista tiene dilatación de la raíz o de la aorta ascendente, esto siempre debe llamarnos la atención y considerarlo como patológico y no como una adaptación propia al ejercicio. Entonces, las adaptaciones propias del miocardio del entrenamiento pueden provocar cambios estructurales, ¿sí? Como dijimos, un aumento del grosor de la pared entre el 10 y el
25%. Cambios eléctricos, que va a producir un aumento del tono vagal con bradicardia sinusal o arritmias sinusales, va a proveer cambios funcionales, ¿sí? Y sobre todo cambios periféricos en el músculo esquelético, que va a haber mayor conductancia en los capilares, hay un aumento en la capacidad oxidativa al lactato, hay mejoría en los procesos enzimáticos mitocondriales y también hay un aumento en el consumo de oxígeno. Por lo tanto, son cambios que debemos siempre considerar y estar pendientes en los pacientes o en los atletas de alto rendimiento. Pero, ¿cuánto es permisible o cuánto debemos, hasta cuánto nos debe llamar la atención? La verdad es que el corazón del atleta gira entre estas cuatro patologías, produciendo una zona gris entre la miocardiopatía no compactada y el corazón del atleta, ¿sí? Hay hipertrabeculación del ventrículo izquierdo con una disminución de la función del ventrículo izquierdo. O hay una disminución relativa de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo en el atleta, que la consideramos hasta cierto punto normal, hasta cierto límite. Hay espesor en la pared del ventrículo izquierdo con grosores que pueden llegar incluso a los 16 milímetros, sin que lo consideremos una miocardiopatía hipertrófica. ¿Sí? Hay dilatación del diámetro, hay un aumento del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo que puede llegar incluso hasta 70 milímetros en adultos o más de 2,5 desviaciones de estándar en niños. Y esto evidentemente pues es un límite entre la miocardiopatía dilatada y el corazón del atleta. ¿Sí? Entonces, el corazón del atleta puede tener alteraciones que nos hacen o que se pueden mimetizar entre una miocardiopatía no compactada, una miocardiopatía hipertrófica, una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía arritmogénica. Por lo tanto, hay ciertas características que siempre tenemos que tomar en cuenta al evaluar a los atletas. Pero ¿qué ha pasado en el fitness y la actividad y la vida cotidiana actual? No solo estas adaptaciones se producen en atletas de alto rendimiento. Actualmente tenemos pues varias condiciones o varias pues modas que se han impuesto en el fitness actual, en el cual hay clases de bicicleta. A los que han ido a alguna clase de estas se han dado cuenta que son ejercicio intenso, es ejercicio pues que supera en general los 7 METs y puede ser gente que no tiene ni 0 grado de entrenamiento o 0 condición física y se mete a este tipo de clases. O los bootcamp que hacen para entrenamiento, entrenamiento, ¿cómo llaman? Funcional, ¿sí? En el cual, pues, los, los atletas van o la gente común va sin tener una preparación previa o un acondicionamiento físico para realizar estas tareas. Y pues los corredores de fin de semana, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad de personas que actualmente son runners o les gusta correr o ir a maratones. Esta es una gráfica que pues ejemplifica la condición actual del marchista o de la gente que hace maratón. En 1999, ¿sí? Más o menos había 50,000 personas que corrían maratones, pero hasta el 2013 esta, esta cantidad llegó casi hasta los 20 millones de personas que realizan actividad de maratón, de 5 de 10 de, de medio maratón o incluso de ultramaratón. Entonces, el maratón de Nueva York del 2024 tuvo un total de 165,000 solicitudes y solo aceptó al 4%, mientras que Tokio 2025, que se llevará a cabo el próximo mes, tiene recibió 360,000 solicitudes y aceptó 38,000 corredores. Londres se ha convertido en el maratón con mayor solicitudes y a la fecha lleva cerca del millón de solicitudes y solo tendrá 55 lugares. Eso quiere decir que uno de cada 20 solicitantes obtendrá un lugar para correr la maratón. Y estas son las estadísticas de los majors del 2022. Nueva York corrieron 47,000 atletas, en Londres 46,000, Berlín 45, Chicago 39, Boston, que es el que tiene pues los mayores filtros para correr porque te pide tiempo, tiene 28,000.
y Tokio en el 2022 corrieron 19,000 marchistas. Este año correrán prácticamente el doble. Entonces, ¿Hay alguna regulación respecto a la aptitud médica para correr un maratón? Pues la verdad es que la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo establece que los atletas son responsables de su salud y de su propio control médico, y que al inscribirse a una competición internacional, el atleta exime a la asociación por cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir por participar en esto. Actualmente solo Argentina, Francia y Italia establecen como criterios de obligatoriedad presentar un certificado médico de apto para correr competencias mayores al 5K. Entonces, ha surgido una rama o una variante del atleta, que sería el atleta amateur de alta intensidad, que ese es el atleta que realiza un ejercicio con un volumen adecuado, con una intensidad adecuada y una duración prolongada. Ellos suelen entrenar generalmente fuera de su zona de confort y hacen entrenamientos que suelen ser vigorosos y por tiempo prolongado para prepararse a una competencia importante, sin que sea el deporte su actividad principal. O sea, es gente común que tiene una vida, un trabajo normal, pero que se prepara de manera intensa para correr una maratón. Entonces, la incidencia de muerte súbita en el deportista es 2,6 veces más alta en comparación con la población en general, y esta generalmente pues, se debe a los cambios hemodinámicos y electrocardiográficos que describimos anteriormente. Hay un aumento en las catecolaminas, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, y esto condiciona pues, un aumento del consumo miocárdico de oxígeno que puede predisponer a arritmias o agravar una isquemia preexistente, que esto va a producir una estimulación simpática y un círculo vicioso. También puede haber cambios ambientales externos, el trabajo, la familia, la mala recuperación, ¿sí? Esto va a producir un aumento en la demanda miocárdica de oxígeno y obviamente pues también el estrés emocional. Son condiciones inherentes a un deportista de mayor edad, ¿sí? El cual el deporte no es su actividad principal. Entonces, prevenir la muerte súbita y los eventos cardiovasculares mayores se ha promulgado como una premisa de la cardiología deportiva. Entonces, entre el 74 y el 94% de las muertes súbitas son de origen cardiovascular. Por lo tanto, no se pueden prevenir el 100% de las muertes súbitas con un screening médico deportivo, porque el otro no, 10% se deben a causas externas. Entonces, el screening médico predeportivo nos ayuda a prevenir el 89% de las muertes súbitas en deportistas. Eso quiere decir que disminuirían de 3,6 a 0,4 muertes por cada 100,000 deportistas al año. Igual, prevenir cardiopatías estructurales significativas y controlar los factores de riesgo cardiovascular en los pacientes, en los atletas amateur de alta intensidad. Entonces, ¿en qué consiste el screening básico del deportista? Pues básicamente en una historia clínica y una anamnesis completa en la cual se obtienen factores de riesgo o antecedentes de muerte súbita, ¿sí? O sea, muerte súbita antes del año de edad o antes de los 30 años, uso de marcapasos, personas sordas en la familia, si han tenido síncope, y evidentemente la exploración física. La historia clínica y la exploración física es el componente más importante en el screening básico deportista en Estados Unidos. La AJA no consideraba el electrocardiograma como un factor o como un estudio para el screening médico por considerarlo no costo efectivo. Sin embargo, el electrocardiograma tiene una sensibilidad mayor que la historia clínica y la exploración física. Tiene un costo-beneficio adecuado en nuestro medio, tiene un escaso tiempo de realización y un alto valor predictivo negativo. Entonces, en atletas jóvenes se recomienda realizar una historia clínica completa, un examen físico y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Si no tenemos ningún hallazgo significativo, pues entonces el paciente es elegible para la competición. Pero si tiene alteraciones electrocardiográficas, historia familiar de muerte súbita o algún hallazgo a la exploración física que nos llame la atención, pues entonces tendremos que realizar otro tipo de estudios. El principal es el ecocardiograma, una prueba, una ergometría o una ergoespirometría, un holter de 24 horas o incluso estudios de imagen.
¿sí? Establecer el diagnóstico y dar un tratamiento, y de acuerdo a eso establecer protocolos de seguimiento, manejo o recomendaciones respecto a la actividad deportiva. Eso es en atletas jóvenes. Pero, ¿qué pasa en el atleta de fin de semana? El screening médico básico en el deportista amateur de alta intensidad tiene ciertas variantes y generalmente lo podemos dividir en tres grupos. En los atletas menores de 35 años, pues aquí tenemos ciertas cardiopatías congénitas, miocardiopatías o cardiopatías genéticas que debemos abordar de manera completa. Sin embargo, en el atleta mayor de 45 años, pues la principal causa de mortalidad o de complicaciones sería la cardiopatía isquémica. Y existe una zona gris entre los 35 y 45 años donde las recomendaciones son un tanto diferentes. Entonces, en el atleta menor a 35 años realizaríamos un screening médico básico que incluye el anamnesis, la exploración física y un electrocardiograma. Si no hay ningún hallazgo negativo, entonces estableceremos que el paciente es apto para realizar cualquier actividad deportiva que él desee realizar. Sin embargo, si el screening médico deportivo es positivo o tiene alguna alteración en el electrocardiograma, es mandatorio realizar un ecocardiograma pulmonar. Y de acuerdo a esto estableceremos si el paciente es apto, si es limitante, eso quiere decir que debe tener ciertas recomendaciones para la actividad física o definitivamente no es apto o tiene que tener ciertas restricciones o restricciones estrictas. En cuanto al paciente mayor a 45 años, ¿sí? Por tener un riesgo más alto de cardiopatía isquémica, el screening básico deportivo incluye el eco transtorácico, el estudio Holter y una prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Si es negativo, pues el paciente es apto, pero si es positivo, igual, limitante o no apto. En el paciente de 35, en el atleta de 35 a 45 años, siempre realizamos el screening básico deportivo y un ecocardiograma. Si es negativo, damos apto, pero si es positivo, entonces tenemos que realizar un Holter, una prueba de esfuerzo cardiopulmonar y de acuerdo a eso establecer las características propias o las recomendaciones respecto a la actividad física. Entonces, de acuerdo al grupo de edad, las recomendaciones para el screening deportivo es diferente porque las alteraciones que podemos detectar en cada grupo de edad también lo son. ¿Cuándo consideramos que un paciente con un electrocardiograma requiere una evaluación adicional? Entonces, han salido varios criterios prácticamente desde los 90 y el más vigente son los criterios de Seattle del 2016, en los cuales consideramos hallazgos que son normales, hallazgos que son limítrofes y hallazgos totalmente anormales en el electrocardiograma. Hallazgos que pudieran pasar como normales dentro de los criterios de normalidad serían los criterios de voltaje del QRS para hipertrofia o dilatación, un bloqueo incompleto de rama derecha, una repolarización precoz con elevación del ST o elevación del ST seguida de inversión de la onda T en precordiales derechas de B1 hasta B4 en deportistas, en adolescentes o en deportistas de raza negra. Inversión de la onda T en B1, de B1 a B3 en pacientes en adolescentes o en gente de raza negra. Una bradicardia, una arritmia sinusal, un ritmo auricular ectópico o ritmo de la unión, un bloqueo AB de primer grado, un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, se consideran como hallazgos hasta cierto punto normales, que no requieren una evaluación adicional en deportistas asintomáticos que no tienen historia familiar o que no tienen cardiopatía hereditaria. Los hallazgos que se consideran limítrofes serían desviación del eje a la izquierda, crecimiento auricular izquierdo, desviación del eje a la derecha, crecimiento auricular derecha y bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? Si tenemos dos de estos criterios, entonces el paciente debe realizarse un estudio adicional, pero si tiene uno de forma aislada, pues no requiere estudios especiales. Pero los que sí requieren estudios especiales serían pacientes que tengan inversión de la onda T, depresión del segmento ST, ondas Q patológicas, bloqueo completo de rama izquierda, una duración del QRS mayor a 140 milisegundos, preexcitación ventricular, un intervalo QT prolongado, patrón tipo 1 de Brugada, una bradicardia sinusal grave con menos de 30 latidos por minuto, un intervalo PR mayor a 400 milisegundos o un bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 o un bloqueo de tercer grado
o más de dos extrasistolias ventriculares, taquiarritmias auriculares o taquiarritmias ventriculares. Entonces, específicamente en el grupo de pacientes pediátricos con cardiopatías congénitas, pues tienen todas estas características. La mayoría tienen pues QRS prolongado, fragmentación del QT, inversiones de la onda T. Entonces, todos los pacientes corregidos o sin corregir de una cardiopatía entrarían en este grupo. Por lo tanto, todos esos pacientes requieren evaluaciones adicionales. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica, sí, pues hay dilatación del ventrículo izquierdo con un diámetro telediastólico y este siempre debe ser menor a 60 milisegundos. Hipertrofia ventricular, que este generalmente debe ser excéntrica, simétrica y homogénea. Un grosor de la pared del ventrículo izquierdo que debería ser menor a 13 en hombres y menor a 11 en mujeres y estableciendo una zona gris entre 13 y 16 milímetros, dependiendo del tipo de deporte que realicen. No es esperado que un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, un golfista o un tirador con arco o un tirador con pistola, pues tenga estas mediciones, ¿sí? Pero un paciente que realice halterofilia o que sea corredor de fondo, pues puede tener estas dimensiones. Por lo tanto, siempre tenemos que considerar la historia del atleta y los valores obtenidos en las mediciones. Una FEBI del 45% puede ser normal en el atleta, ¿sí? Y esta es reactiva al ejercicio. Eso quiere decir que una vez que lo ponemos a hacer actividad, este 45 se va incluso a 70. Dilatación del antro izquierdo, el límite sería 45 milímetros de mercurio, sin movimiento septal anterior de la válvula mitral o sin obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La función diastólica siempre debe ser normal y puede haber dilatación del ventrículo derecho, pero la fracción de eyección del ventrículo derecho siempre debe ser mayor a 45%. Y hay varios estudios que se han publicado respecto a estos valores, pero los rangos que tomamos son estos. Menor a 60 para el diámetro diastólico, ¿sí? Y menor a 16 para el grosor parietal del ventrículo izquierdo. Y pues evidentemente también debemos tener en cuenta las mediciones de ventrículo derecho en reposo. Un TAPSE que siempre debe ser arriba de 17, la fracción de acortamiento por área del ventrículo derecho que siempre debe ser mayor a 35, ¿sí? Y los diámetros, el diámetro basal del ventrículo derecho siempre debe ser menor a 41, el tracto de salida menor a 30 y el tracto de salida en eje corto debe ser menor a 35 y el grosor parietal del septum. Estamos acostumbrados a medir el grosor septal siempre en eje largo, pero recordemos que puede haber miocardiopatías hipertróficas, no solo septales, sino pueden ser apicales, medio basales, anteriores o incluso no continuas. Podemos tener la parte media del septum de un grosor normal con una parte basal o anterior bastante aumentada. Entonces, siempre en la evaluación del deportista, el septum se debe evaluar en todos los ejes y en todas sus dimensiones y sus partes. Entonces, ¿cuándo debemos sospechar una miocardiopatía hipertrófica en un paciente con hipertrofia o dilatada en un paciente con dilatación? Por ejemplo, en un paciente con un grosor menor a 12 milímetros y un valor EA mitral mayor a 2, pues puede ser normal en el atleta, ¿sí? Sin embargo, un paciente que tenga un grosor mayor a 12 milímetros con alteración en la relajación, pues evidentemente eso no es normal, porque recordemos que en el atleta la función diastólica siempre debe ser normal. Por lo tanto, estamos obligados a realizar estudios de imagen, una resonancia, ¿sí? Para categorizar y dar tratamiento a ese paciente. Ahora bien, la miocardiopatía hipertrófica, no todas, deben tener restricción a la actividad física. Solo la miocardiopatía hipertrófica con datos de riesgo lo tiene. Y en el caso de dilatación del ventrículo derecho con un diámetro diastólico, este debe ser siempre menor a 60 milímetros de mercurio. En el caso de que sea mayor, igual. Debemos realizar una estudio de imagen para categorizar esa evaluación. Recordemos que la función sistólica del ventrículo izquierdo puede estar disminuida, la fracción de eyección puede estar disminuida, al menos tomamos límite 45%, pero el strain siempre debe ser normal. La de estudio de formación longitudinal o circunferencial siempre debe ser normal.
Hay deportistas que que pueden cursar con alguna patología, sin embargo, estos están acostumbrados a, a tenerla. El deportista no cuida su salud cardiovascular porque cree que la tiene, ¿sí? Creen que son sanos, minimizan los síntomas y conviven con ciertas molestias que para ellos son tolerables y las consideran normales. Pueden tener palpitaciones o mareos y simplemente con disminuir la intensidad de la actividad física, estos desaparecen y entonces ellos pueden continuar con su actividad física normal. Ellos tienen una capacidad o una tolerabilidad un poco más al sufrimiento. Por lo tanto, algunas alteraciones en deportistas, incluso deportistas de élite, pueden pasar desapercibidas. Entonces, en este grupo de deportistas tenemos que realizar algunos estudios especiales, sobre todo en deportistas de alto rendimiento. Entonces, actualmente eh, pues se ha utilizado más la ergoespirometría en deportistas, ¿sí? Para valorar de manera objetiva la capacidad funcional para obtener datos fisiológicos para una prescripción individualizada del entrenamiento y así como valorar adaptaciones al mismo y los resultados de un plan de entrenamiento. La ergoespirometría ha sido bastante utilizada en pacientes con insuficiencia físico y como regla general para detectar pacientes que estén dentro del criterio para trasplante cardíaco respecto al consumo máximo de oxígeno. Entonces tenemos varios ergómetros y varios protocolos. Cuando nosotros evaluamos a un deportista, generalmente tratamos de favorecer la adaptación del deportista a su deporte, simular el gesto biomecánico de la competencia y generalmente utilizamos protocolos en RAM. Eso quiere decir que a los pacientes, a los remeros, pues evidentemente los vamos a evaluar en remoergómetros. Al, al marchista, pues lo vamos a evaluar ¿cómo es? Al maratonista, pues evidentemente en banda y al ciclista en bicicleta. Y lo ideal sería que, pues que el ciclista lleve su bicicleta y entonces lo conectamos a un rodillo en el cual podemos medir las cargas. Lo importante al hacer una prueba de esfuerzo es poder medir el grado de carga que están realizando. En el remo, pues los watts que realiza y hacer un protocolo en rampa escalonado hasta hacer lo que llegue a claudicar. En banda, pues subir las velocidades en kilómetros por hora, ¿sí? Igual en el ciclista, en el cicloergómetro, subir la intensidad en watts. No es el mismo protocolo que vamos a utilizar para un golfista, para un corredor de velocidad, para un judoka o incluso en la misma categoría para un judoka de peso pesado, ¿sí? No vamos a poner a correr a este atleta en banda a 18 kilómetros por hora porque evidentemente no lo logrará y le vamos a causar daño en, pues, articular, ¿no? Entonces, los protocolos siempre deben ser individualizados y diseñados de acuerdo a lo que nosotros queremos evaluar. Siempre, habitualmente, lo que queremos hacer es tener un consumo pico de oxígeno. Para llegar a esto, utilizamos protocolos escalonados. Empezamos con velocidades generalmente entre 6 kilómetros por hora y vamos subiendo 1 kilómetro por minuto, ¿sí? Hasta llegar al pico máximo que el atleta pueda tolerar. En este caso, esta atleta llegó a 12 kilómetros por hora, pero tenemos velocistas que incluso superan los 24. Por lo tanto, necesitamos bandas que alcancen velocidades hasta 24 kilómetros por hora, específicas para deportistas. Y entonces en una prueba de esfuerzo incremental con un protocolo en rampa, lo que hacemos es que el consumo de oxígeno va aumentando por cada grado que va aumentando el esfuerzo hasta que llegamos a un máximo. Cuando el pico de máximo de oxígeno hace meseta, tomamos en cuenta que es una prueba máxima por consumo de oxígeno. Y esto, pues evidentemente es variable y refleja el grado de entrenamiento de cada atleta. Cuando nosotros queremos hacer protocolos para evaluar el lactato, nosotros tenemos varios comportamientos en el oxígeno. Cuando yo pongo a correr al atleta, lo primero que hace es que su frecuencia cardíaca sube, aquí lo vemos en rojo, y a la par de la frecuencia cardíaca el consumo de oxígeno sube. Una vez que nosotros mantenemos estable la carga,
el consumo de oxígeno llega a lo que llamamos estado estable del oxígeno. Entonces, hace una meseta. Este protocolo no me serviría para evaluar el consumo máximo de oxígeno, porque entonces hace mesetas y yo no voy a saber si la meseta final es porque está en un estado estable o es porque ya es su consumo máximo de oxígeno. Eso quiere decir que por más que aumente la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno ya no va a aumentar y eso sería el consumo máximo de oxígeno. Entonces, generalmente hacemos protocolos incrementales en banda, utilizamos pendientes de 1%, no más de 1%, porque entonces los corredores podemos provocar fatiga en los tobillos y lesiones. Y empezamos a 6 kilómetros por hora en mujeres y a 8 kilómetros por hora en varones y vamos subiendo la intensidad 1 kilómetro por minuto hasta llegar al tope máximo o al que el paciente, que el atleta llegue a la fatiga y diga que ya no puede más. O podemos hacer protocolos discontinuos en el cual utilizamos peldaños de 2 kilómetros. Empezamos, por ejemplo, aquí hicimos un estado estable. Si yo quiero evaluar el lactato, pues entonces aquí hago una parada y aquí, si se fijan, cae el consumo de oxígeno y cae la frecuencia cardíaca. Eso quiere decir que el atleta se detuvo, le tomo una muestra de lactato y entonces de 4 subo a 6, a 8, a 12 y a 16 hasta que veo su máximo consumo de oxígeno y evidentemente su máximo elevación del lactato. Eso es para saber qué tanto lava el lactato un atleta. El objetivo en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar es establecer los umbrales, el umbral en el cual el paciente empieza a producir ácido láctico y el umbral en el cual el paciente hace acidosis y la frecuencia respiratoria se dispara, ¿sí? Lo ideal es obtener este punto entre el primero y el segundo umbral en el cual se llama máximo estado estable del lactato. En el caso de un competidor de fondo, sería el área en la cual puede competir para obtener mejores resultados. Si él empieza a correr en esta área, pues va a producir mayor ácido láctico y entonces haría pared, se detendría, tendría que parar por la fatiga. Pero si se mantiene corriendo en esta área, tendrá unos muy buenos resultados porque es el área en el cual su cuerpo es eficiente, produce ácido láctico, pero sus mitocondrias son capaces de lavarlo. Entonces, tiene niveles altos de lactato. Este sirve como un sustrato energético, ¿sí? No se acumula y entonces puede tener cierto grado de acidosis, pero no para alterar la función bioquímica de su organismo. Entonces, este sería un protocolo escalonado, incremental, pero discontinuo, en el cual yo hago paradas para tomar el lactato al paciente, luego le subo la intensidad, hago otra parada, tomo el lactato, subo la intensidad, otra parada, y voy subiendo la intensidad hasta yo encontrar el máximo estado estable del lactato. Por ejemplo, aquí se mantuvo con 6 en esta área, pero en esta área ya tiene 10, pues entonces ahí hay una acumulación muy importante y entonces su máximo estado estable estaría en esta área. Sería importante conocer qué velocidad se mantuvo ahí, porque esa sería su velocidad máxima o su velocidad objetiva en carrera. Y la verdad es que obtenemos niveles de lactato altísimos. Hay pacientes que después de una carrera pueden tener niveles de lactato hasta de 16 o 18, que si en una gasometría en un paciente crítico yo tengo 9 de lactato, pues la verdad es que me hace temblar y pensar que el paciente está muy grave, pero en deportistas podemos tener esos niveles de lactato y prácticamente en 1 o 2 minutos ya lo lavaron. Y los protocolos en cicloergómetro o en bicicleta, generalmente en ciclistas, lo ideal es que ellos lleven su propia bicicleta, adaptamos la bicicleta a un rodillo para poder medir la carga y en esto, pues ellos se sienten más confortables porque están utilizando su bicicleta y entonces pueden hacer pruebas lo más cercano o extrapolables a campo, pues más objetivas. Entonces, cuando hablamos de rendimiento deportivo, la verdad es que hay muchas variantes. Los aspectos fisiológicos, las cualidades físicas del atleta, la bioenergética propia, la genética, la edad y el sexo, la técnica y la táctica, la experiencia del atleta, el entrenamiento que ha tenido, la morfología corporal. Pero hay condiciones que no son propias del atleta y que también afectan el rendimiento deportivo, como la hidratación y la nutrición, las ayudas ergogénicas, el material y el equipo deportivo, los aspectos psicológicos y el contexto social de una prueba. Entonces,
En una prueba cardiopulmonar nosotros podemos obtener parámetros mecánicos, parámetros ergoespirométricos, parámetros cardiovasculares y parámetros metabólicos. Entonces yo puedo medir la velocidad máxima, la velocidad aeróbica máxima, la potencia aeróbica máxima, la pendiente y la cadencia en una carrera. Puedo medir la ventilación pulmonar, el consumo de oxígeno, la producción de CO2, los equivalentes ventilatorios, el pulso de oxígeno, el cociente respiratorio y los umbrales, el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Puedo medir parámetros cardiovasculares como el comportamiento de la frecuencia cardíaca, el ST, las ondas T o ciertas alteraciones de la repolarización, la tensión arterial, el gasto cardíaco y la recuperación. Puedo medir por ecocardiograma a ciertas distancias, o sea, a los 80 latidos, a 100 latidos, a 120 latidos, a 140, a 160, y entonces yo veo cómo se comporta el gasto cardíaco y a qué frecuencia cardíaca el gasto cardíaco ya no aumenta, sino empieza a disminuir. Eso sería su frecuencia cardíaca máxima a la cual su corazón es eficiente. Igual, yo puedo medir lactato, puedo medir sodio en sudor, y categorizar a un marchista o a un atleta de alto rendimiento como sudador hipotónico, sudador normotónico o sudador salado, porque de acuerdo a eso y a los equivalentes de sodio que puedo dar por sudor, pues serían los suplementos que puedo ir tomando en carrera. Y la temperatura. Hay corredores que se eleva demasiado la temperatura en carrera, que pueden subir hasta 1.5 grados, y entre más caliente el cuerpo, pues evidentemente el rendimiento deportivo es menor. Por eso luego en ciertos maratones hay contenedores con hielo para que el atleta se pueda mojar, ¿no? En el cual yo puedo medir el consumo tanto de carbohidratos como de grasas que el paciente utiliza durante la carrera. Y puedo medir varios umbrales. El primero es el umbral anaeróbico, es la intensidad del ejercicio por encima del cual empieza a aumentar de forma progresiva la concentración de láctato en sangre, a la vez que la ventilación se incrementa de manera desproporcionada con el oxígeno consumido. El paciente empieza a hiperventilar. Entonces, lo ideal es que yo pueda identificar el umbral aerobio y el umbral anaerobio, y entonces obtener las velocidades de carrera y las potencias de carrera o la cadencia de la carrera en esta área para yo poder predecir resultados en carrera. Y entonces utilizo protocolos incrementales, como ya dijimos, en los cuales voy aumentando la carga por minuto hasta que el paciente claudique, y en el cual yo voy evaluando en azul el consumo de oxígeno. Debe tener este comportamiento en pendiente y después se estabiliza. Eso quiere decir que a más carga, a mayor frecuencia, el consumo de oxígeno ya no aumenta y se mantiene estable. Igual la frecuencia cardíaca se mantiene máxima, a la cual a mayor esfuerzo o a mayor aumento de carga, la frecuencia cardíaca ya no aumenta. ¿Y cuáles son la aplicación de los umbrales? Pues conocer la capacidad aeróbica de un individuo, prescribir las cargas de ejercicio, valorar la adaptación del entrenamiento y valorar los resultados de un entrenamiento. Entonces, en reposo, yo puedo llevar cargas progresivas para obtener el punto de Fat Max, eso quiere decir el punto en el cual el atleta consume más grasa, el umbral anaeróbico, que habitualmente está entre el 70% del consumo de oxígeno máximo, el umbral anaerobio del 80%, y el esfuerzo máximo en el cual consume el 100% de su masa. Igual en una ergoespirometría yo puedo conocer la quema de grasa. Esto sería, por ejemplo, en una prueba con esfuerzo incremental, en azul tenemos el consumo de oxígeno, en verde tenemos el consumo de carbohidratos y en negro tenemos el consumo de grasas. Este es un atleta bastante entrenado, es un atleta de 19 años, 58 kilos, 1,68, que practica triatlón. Es un campeón panamericano de triatlón, que la verdad es que es muy eficiente. Consume grasas prácticamente hasta el minuto 10 de la prueba, ¿sí? Y empieza a consumir carbohidratos, pero no son su principal sustrato. Empieza a utilizar carbohidratos prácticamente después del minuto 10 de la prueba. Eso quiere decir que utiliza las grasas como sustrato de una manera muy eficiente al inicio de la carrera. Y eso lo vemos principalmente en deportistas africanos, por ejemplo, los kenianos tienen una adaptación al deporte tan eficiente que ellos queman grasa bastante de manera eficiente los primeros minutos de la carrera y después queman carbohidratos. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra paciente de 53 años, 65 kilos, 1,68. Si se fijan, la composición corporal es muy similar, pero ella no utiliza prácticamente las grasas. Después del primer minuto de la prueba, se agotan las grasas y empieza a consumir carbohidratos. Es una paciente que es muy poco eficiente metabólicamente hablando,
para ejercicio de larga intensidad, ¿no? Entonces, los objetivos de una prueba primero son en cuanto a salud, prevención, obtener datos cardiometabólicos o cardiorrespiratorios para poder prevenir enfermedades y hacer diagnósticos, sobre todo de problemas coronarios o cardiopatía isquémica. Y como apoyo científico para el proceso de entrenamiento en deportistas, sobre todo para la valoración funcional del atleta. Y esto nos permite optimizar el rendimiento deportivo, mejorar el entrenamiento, predecir resultados y, algo muy importante, la selección de talentos en, en cardiología deportiva. Entonces, las recomendaciones sobre ejercicio y deporte saludable, pues es realizar un reconocimiento deportivo médico previo a la práctica deportiva. Eso quiere decir que todas las personas que deseen realizar actividad deportiva deberían tener una valoración clínico cardiológica previo al deporte, sobre todo en personas mayores de 30 años. Tener sensatez en la competición y asesorarse con profesionales de actividad física. Aprovechar el deporte como esparcimiento para mejorar su salud, una alimentación y una hidratación adecuada, realizar un calentamiento y enfriamiento adecuado, un descanso y recuperación, evitar el alcohol y algo muy importante, evitar entrenar con cuadros infecciosos virales porque estos pueden predisponer a miocarditis. Entonces, estamos diseñados para movernos y algo de actividad física siempre es mejor que nada. La edad no es un problema y la actividad física no es inocua. Siempre tiene riesgos y debemos considerar el ejercicio como una medicina y empezar a prescribirlo como tal. Siempre es importante poner límites, la sensatez, el sentido común y escuchar a nuestro cuerpo. Y sobre todo, las sustancias anabolizantes. Hay sustancias anabolizantes que provocan problemas graves en el organismo y que son irreversibles. Por ejemplo, los anabólicos producen hipertensión, arritmias, hipertrofia, que esta no suele ser reversible con el desacondicionamiento, enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, falla cardíaca y muerte súbita. Entonces, de todas las sustancias que se utilizan o sea, las sustancias de uso ilícito, las que más riesgos traen para la salud son los anabólicos esteroides. Entonces, ¿cada cuándo se debe hacer un examen preparticipativo en atletas? Esta es una cohorte de italiana en la cual se evaluaron 22,000 atletas, ¿sí? De forma consecutiva. El rango de edad fue de 12 años, perdón, y tuvieron un medio de seguimiento entre 7,5 y 3,7 años. Ellos detectaron 69 pacientes en riesgo de muerte súbita. Eso quiere decir que el 3% de los 22,000 tenían una cardiopatía congénita, una alteración, una canalopatía, una cardiomiopatía o una alteración o fibrosis en el ventrículo izquierdo que predisponía a muerte súbita. Y no todas los diagnósticos los hicieron en el primer screening. O sea, la primera evaluación, ellos detectaron 7 pacientes con anomalías coronarias, uno con coartación aórtica, uno con cardiomiopatía ritmogénica, ¿sí? En la segunda valoración, 3 con miocardiopatía ritmogénica. En la tercera valoración, 2 con anomalías coronarias, ¿sí? Eso quiere decir que conforme más evaluaciones tengan, la posibilidad de hacer diagnósticos es más objetiva. Es muy difícil que con una sola valoración, sobre todo en adolescentes, podamos tener diagnósticos precisos, porque muchas de las miocardiopatías o cardiopatías genéticas suelen tener expresión después de la adolescencia. Respecto a las conclusiones, en cuanto al médico evaluador, el médico debe tener experiencia en evaluación en atletas y un conocimiento objetivo de las modificaciones habituales por el deporte, aplicar las recomendaciones internacionales disponibles y un reconocimiento cardiológico deportivo realizado por personal experto es eficaz para detectar y prevenir riesgos asociados a patología cardíaca y condiciones predisponentes a muerte súbita. El sistema cardiovascular experimenta un remodelado inducido por el ejercicio con el objetivo de mejorar el flujo sanguíneo y la capacidad de extracción de oxígeno. Los deportistas de alta competición, con entrenamientos prolongados, el remodelado cardíaco es solo parcialmente reversible con el desacondicionamiento y el uso de sustancias anabolizantes, el remodelado cardíaco es permanente. Algunas alteraciones estructurales cardíacas, aunque poco frecuentes, pueden pasar inadvertidas en el examen físico y electrocardiográfico.
Se sugiere introducir el ecocardiograma al menos en la primera valoración preparticipativa en deportistas de competición para mejorar la eficacia de los programas de prevención de muerte súbita en el deportista. La ergometría puede identificar a personas con anormalidades cardiovasculares que presentan un electrocardiograma normal y su aplicación resulta útil en personas de mayor edad. La ergoespirometría puede identificar a personas con anormalidades cardiovasculares y pulmonares con tolerancia al ejercicio de intensidad moderada. Pero una vez que los sometemos a intensidad, alta intensidad, podemos las alteraciones pueden hacerse patentes. La muerte súbita puede ser prevenida por el screening médico y debe ser realizado por médicos entrenados en programas de screening para deportistas. Debe incluir anamnesis, historia familiar, examen físico y un electrocardiograma. Debería realizarse cada 2 años y es necesario instituir al atleta para suspender el entrenamiento durante infecciones virales para prevenir muerte súbita por miocarditis. El deportista busca superar sus límites compitiendo con sus rivales o consigo mismo. Cuando el límite se supera, se produce el problema. Y pues básicamente esto es todo. Muchas gracias, Adrián. Híjole, pues creo que es la primera charla en la que termino espantado y con miedo. No, hombre, pues la verdad es que es un gran panorama, independientemente de lo que nos compete en el área de la cardiología pediátrica. Creo que la mayoría de los que vemos esta charla, pues estamos involucrados en esto y seguramente a más de uno nos hizo ahí como un poquito de ruido el saber qué es lo que tenemos que hacer. Seguramente más de uno hacemos este tipo de ejercicios. Desafortunadamente, la vida sedentaria del médico nos hace ser este tipo de atletas, ¿no? Ocasionales de fines de semana, etcétera, y de repente pues ves que puedes lograr algo pues bien lo dijiste, ¿no? Los atletas de alto rendimiento que al final están muy, pues a final de cuentas, involucrados en el día a día en cuanto a nutrición, en cuanto a entrenamiento, etcétera, de repente pueden tener algún tipo de alteración, pues nosotros creo que mucho más. La primera pregunta que te quisiera comentar, y digo, ya independientemente de hacer las pruebas que nos comentaste, ¿cuál sería como el protocolo del médico que hace ejercicio? O sea, el médico pensando en la vida sedentaria del médico, en la vida un poquito compleja del médico, que debemos de hacer dentro de rutina en la parte cardiovascular. O sea, ¿qué es lo que tú recomendarías? Mira, la verdad es que el médico la mayoría somos atletas de fin de semana, ¿sí? Y que no tenemos una preparación ni un asesoramiento previo. Entonces, creo que actualmente hay una rama de la cardiología nueva también que se llama cardiología preventiva, ¿sí? Y ellos promulgan como a realizar siempre pruebas cardiológicas. Y ahorita el gol estándar para el riesgo cardiovascular, pues es la ergoespirometría. O sea, no solo la prueba de esfuerzo, sino una prueba de esfuerzo a la cual tú le agregas un análisis de gases. Entonces te ponemos una mascarilla en la cual nosotros evaluamos el oxígeno que consumes, el oxígeno que exhalas, el CO2 que inhalas y el CO2 que exhalas, y de acuerdo a esas evaluaciones aritméticas podemos calcular tu consumo de oxígeno, ya sea por ciclo o por una prueba completa. Lo ideal siempre es llevar a un atleta o a una persona a una prueba máxima, porque hay alteraciones, sobre todo coronarias. Puedes tener pues un diámetro disminuido en las arterias coronarias, o puedes tener puentes coronarios, o puedes tener un origen retroaórtico de la coronaria derecha, o puedes tener hipertensión pulmonar, que con la actividad física haya compresión de la arteria coronaria izquierda sobre el tronco de la arteria pulmonar y producir, pues, angor o angina, ¿sí? Cuando yo te llevo a una prueba máxima, primeramente puedo ver si tu salud cardiovascular es adecuada, porque además de que evalúo los parámetros respiratorios, evalúo los parámetros cardiológicos. Y no es infrecuente que después de llevar a una prueba máxima, en el periodo de recuperación, o sea, aquí la prueba se detiene y el consumo de oxígeno disminuye, la frecuencia cardíaca también lo hace. O sea, la frecuencia cardíaca disminuye. Pero en pacientes con insuficiencia cardíaca, esto se llama recovery delayed, o sea, hay un retardo en la recuperación, y entonces en vez de que la frecuencia cardíaca caiga de manera rápida, hay un retraso en la caída de la frecuencia cardíaca. Eso no es normal y eso habla de que hay una normalidad en la función cardíaca. Ahora bien, si yo te llevo una prueba máxima y al final en la recuperación hay infradesniveles o supradesniveles del ST, pues evidentemente eso no es normal y está obligado a hacer una coronariografía para detectar problemas coronarios. Eso quiere decir
La ergoespirometría puede ayudar a detectar problemas cardíacos antes de que te infartes. ¿Sí me explicó? O sea, antes de que tú tengas un evento coronario isquémico agudo, en una ergoespirometría podemos obtener datos importantes. Entonces, una ergospirometría debería ser como un screening, como la endoscopia para cáncer de colon, como la mamografía para cáncer mamario, como la citología para el CACU, como el antígeno prostático para cáncer de próstata, ¿sí? Debería ser un screening que deberíamos hacernos la mayoría. ¿Cuál es la limitante? El precio. El precio y la accesibilidad, que no hay ergoespirómetros en cualquier lado, que no todas las personas están entrenadas para usarlo o para hacerlo, que requiere protocolos específicos que tienes que conocer y sobre todo muy importante, pues que la gente sea cada vez más consciente de que se puede hacer. Entonces, si tú me dices, ¿cuál sería el estudio más importante que te puedes hacer, que te debes hacer? Pues el primero, un electrocardiograma, el segundo, un ecocardiograma y el tercero, una ergoespirometría, ¿sí? Porque en el electrocardiograma yo puedo ver si tienes alguna alteración propia, o en el eco puedo ver si tienes algún aumento en las cavidades o cosas propias estructurales. Pero en la ergoespirometría yo puedo ver la funcionalidad de tu sistema cardiovascular, o sea, cómo funciona el pulmón, cómo funciona el corazón, incluso qué metabolitos utilizas, cuánto quemas de grasa, cuánto quemas de carbohidratos, qué tan eficiente eres para realizar una actividad o una carrera o una carga, ¿sí? Entonces, un electro, un eco y una ergoespirometría serían algo que todos deberíamos tener, no solo los deportistas, sino como screening normal, porque recordemos que la principal causa de muerte en gente de nuestra edad, o sea, de 40 y más, pues es la enfermedad cardiovascular. Entonces, el problema con el corazón es que no te va a dar un síntoma hasta que te mueres. O sea, el problema, la enfermedad coronaria aguda, el síntoma de la enfermedad coronaria aguda, pues es el infarto, ¿no? Y la mayoría quedan con discapacidad o pues con severas lesiones cardíacas. Entonces, si tú me preguntarías cuál es el mejor estudio que una persona puede hacerse para conocer su salud cardiovascular, sería la ergoespirometría, Ok, ¿sí? ok, perfecto. Muy bien. Luis Martínez, te felicita, que es una gran charla. Por acá en Facebook. ¿Cuál, Gracias, Luis. cuál sería como una pregunta que nos mandan acá por las redes? La incidencia de muerte súbita en el paciente, bueno, en el atleta de fin de semana. Mira, la incidencia de muerte súbita global es de 3,7 por cada 100,000, ¿Ok? por cada 100,000 atletas, ¿sí? Pero cuando tú evalúas atletas de maratón, ¿sí? Y por ejemplo te empiezas a tomar muestras de sangre o electrocardiogramas en el maratón, posterior al maratón, te das cuenta que gran parte de los corredores tienen elevación de troponinas sin que tengan una lesión cardíaca propia o sin que tengan un problema obstructivo coronario. Entonces, eso es un marcador importante para que ellos puedan desarrollar fibrosis, ¿sí? O sea, desarrollar fibrosis y la fibrosis, pues evidentemente es un sustrato arritmogénico que predispone a. Ahora bien, una persona que hace maratón puede tener una recuperación muy diferente. No es lo mismo una persona que corre 42 kilómetros, que está bien entrenada, a una persona que corre 42 kilómetros, a lo mejor a una velocidad de 8 minutos por kilómetro, que a lo mejor va a correr la maratón en 6 o 7 horas a la persona que lo corrió en tres, ¿sí? O sea, es muy diferente el estrés metabólico que cada uno va a tener. Y por lo tanto la recuperación también es diferente. Hay gente que en la maratón pierde demasiado sodio y en la recuperación tienen cefalea, hacen edema cerebral, o sea, tienen complicaciones propias o pueden tener muerte asociada, ¿sí? No inmediatamente en la maratón, sino en la recuperación, en las 48 horas posteriores a la maratón. Y me imagino que tú lo has vivido en alguna vez. O sea, pues hay miositis, hay rabdomiolisis incluso, hay deshidratación importante, algunos tienen cefalea y otros pueden tener incluso crisis convulsivas derivadas de la hipo o de la hipernatremia por un mal asesoramiento o por un mal um, que no te está suplementando de manera adecuada, porque ahorita están de moda los geles y esas características, ¿no? Pero son cosas estandarizadas y entonces yo puedo sudar a lo mejor 90 equivalentes de sodio por litro y a lo mejor tú puedes sudar 30. Evidentemente el requerimiento de sodio que tú vas a requerir va a ser diferente al que yo requiero o al que requiere una persona de más edad. Entonces, hay ya sobrecitos estandarizados, pero la verdad es que
tienes que saber cuál es tu dosis, Ah, cuánto requieres, ¿sí me explico? de acuerdo. Entonces, es muy difícil saber cuál es la mortalidad asociada al atleta amateur de alta intensidad, ¿sí? O Ok. sea, es muy difícil saberlo porque las condiciones son diferentes y la mortalidad no ocurre solo en la cancha o solo en el evento, sino puede ocurrir después. Ok. Bien, otra pregunta que tenemos aquí en Facebook, Erika Sosa, muy buena plática. ¿Y qué esperamos en la ergospirometría cuando se les realiza a los jóvenes con fenómenos vasovagales? Híjole, súper buena pregunta. La verdad es que cuando nosotros sometemos a un paciente a una ergo, ¿sí? Hay una reactividad bastante importante del sistema cardiovascular y entonces yo puedo evaluar la respuesta cronotrópica del individuo y la respuesta presora. Es esperado que en una bueno, en una prueba de esfuerzo, la respuesta cronotópica aumente, o sea, que el corazón, a medida que yo aumento la carga de trabajo, la frecuencia cardíaca aumente. Entonces, generalmente en personas que son vagotónicas, esto mejora, o sea, la frecuencia cardíaca es reactiva a la actividad física. Entonces, generalmente no nos aporta pruebas diagnósticas. Ahí tendríamos que hacer otras pruebas como una mesa inclinada o someter a los cambios de posición a un paciente para entonces tratar de caracterizar el síncope, por ejemplo. Pero una prueba de esfuerzo, la verdad es que no hay una contraindicación para hacerla en personas vagotónicas y al contrario mejora. Ok, perfecto. Y por último, la verdad es que, como lo decías, me ha gustado mucho el tema de running y le inviertes un montón a unos buenos tenis, a un buen reloj, a un buen entrenamiento, a irte a Nueva York, etcétera, etcétera. Los centros que hacen esto y más o menos el costo de los estudios, Adrián. Mira, una ergoespirometría, o sea, hay un estudio que se llama estudio morfofuncional, ¿sí? En ese estudio morfofuncional, pues evidentemente hay que hacer estudios de sangre en el cual vemos la función hepática, la función renal y una biometría, ¿sí? Entonces, tómale esos costos. Luego, hacemos estudios de composición corporal. O sea, generalmente hacemos bioimpedancia para ver tu composición corporal, tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo, tu porcentaje de agua, tu peso, tu índice de masa corporal. Y luego, pues habitualmente hacemos un ecocardiograma, porque bien, primero tenemos que ver que no haya ninguna alteración estructural, un electrocardiograma basal, ¿sí? Y en algunos pacientes hacemos un holter previo a la ergoespirometría y entonces ya te citamos un día antes para la ergoespirometría. La mayoría de los centros, un costo de una ergoespirometría anda más o menos entre unos 7 y 9 mil pesos. La solo ergoespirometría. Un estudio morfofuncional completo te anda costando más o menos unos 20 mil pesos. Evidentemente no toda la gente ¿cómo se llama? Pues Pagar. lo puede hacer. Entonces, ¿sería deseable? ¿Sería adecuado? Sí. ¿Mandatorio? Pues si lo puedes hacer, la verdad es que sería una buena opción que lo hagas. Y tampoco hay muchos centros, ¿sí? Lo ideal sería que fueras a un centro de cardiología deportiva, pero incluso hay centros que no tienen toda la tecnología que se requiere para hacer una evaluación completa. Entonces, sí, el precio es muy variable y pues centros que yo conozco, pues el nuestro de Guadalajara, aquí en Ciudad de México y en Monterrey creo que tienen otro. Entonces, la mayoría de las ergoespirómetros son centros que hacen investigación en nutrición o en cardiología metabólica, ¿no? Centros cardiometabólicos. Buenísimo. Perfecto. Muy bien. Y Bueno, dime, dime. algo que quiero también así como subrayar, algo importante, hace como 2 semanas nos tocó evaluar una chica que va a Tokio, pero eh, le dio coronavirus. Entonces me dice, oye, ¿puedo ir a Tokio? Y la verdad es que eso es algo como es una persona que se preparó muchísimo, ¿sí? O sea, nosotros la evaluamos previo a su programa de acondicionamiento y posterior a su programa de acondicionamiento, la verdad es que creció bastante, o sea, mejoró muchísimo en su rendimiento deportivo. Pues le invirtió como tú dices, ¿no? En comprarse todo y aparte le invirtió en el vuelo. Entonces me dice, oye, ¿sería objetivo que corra el maratón? La verdad es que no, ¿sí? Sobre Ah, todo en coronavirus o en infecciones respiratorias virales, si tú corres una maratón y sometes a tu corazón a este estrés,
tomando en cuenta que estás cursando un proceso infeccioso viral, entonces, si tú me preguntas, ¿cuáles son los virus cardiotropos? Yo te diría todos, ¿sí? Todo el Ok. mundo dice, ah, pues el parvovirus, el CMV, el Epstein-Barr, pero en realidad es que todos los virus te pueden provocar miocarditis, todos. Entonces, le digo, mira, mi recomendación como médico es que no lo corras. O sea, tendrías que esperar mínimo 8 semanas después de una infección por Sí, coronavirus, ok. ¿sí? O al menos 6 semanas después de una infección viral. Entonces, la gente que hace maratón se cuida un montón, o sea, evidentemente de no infectarse, pero hay gente que no lo hace o que no sigue las recomendaciones, sobre todo por esto que tú dices, digo, Tokio se corre una vez al año, Boston una vez al año, Londres una vez al año, o sea, todos los majors son una vez al año. Y la verdad es que conseguir un pase para ir a correr el maratón tampoco es tan fácil. Y una vez que lo consigues y te pasa esto, pues la mayoría lo hace. ¿Cuál es el riesgo? Pues que aumenta tu riesgo de muerte súbita. O sea, el riesgo de que te pueda provocar un problema cardíaco asociado a correr en esas condiciones, pues es más grave, te juegas un volado, ¿sí? Sí, claro. Nada más tu Entonces, vida. exacto. Entonces, eso es algo también súper importante, ¿no? Ok. Muy bien. El doctor Bolio te pregunta, ¿cómo determinas que el deportista está consumiendo grasas o carbohidratos? ¿Qué mides durante la prueba? Ah, eso lo mide el analizador de gases. Lo mide de acuerdo a una ecuación logarítmica que se llama RER. El aparatito nos da una medición que se llama RER, que es como la relación que hace entre el consumo de carbohidratos y de grasas, y esa ecuación la calcula de acuerdo al oxígeno y al CO2 exhalado. ¿Cuánto CO2 exhala por cada mililitro de oxígeno que consume, ¿no? Entonces nos calcula una ecuación y, por ejemplo, en este deportista nos lo mide en tiempo real. O sea, aquí yo estoy haciendo la prueba, ¿sí? Y aquí está midiendo la cantidad de grasas que está consumiendo. Este es muy eficiente porque en los primeros 10 minutos prácticamente todavía consume grasas. Pero después, ¿sí? Aquí en azul, en verde están los carbohidratos. Esto no lo da el aparato, no lo da la máquina. Por calorimetría indirecta no lo da. Y este es otro corredor. Si te fijas, por ejemplo, aquí, este en los primeros 30 minutos ya agotó su reserva de grasa. O sea, prácticamente ya no quema grasas. Esto tiene importancia científica y importancia biológica porque si yo quiero bajar de peso, lo ideal sería que haga actividad física en mi punto de Fat Max, ¿sí? Este punto de Fat Max, esta chica lo tiene en frecuencias cardíacas más o menos como de 70, algo así, corriendo a 4 kilómetros por hora. Eso quiere decir que su Fat Max está a 4 kilómetros por hora con una frecuencia cardíaca de 70. Entonces, si yo le voy a prescribir un programa de acondicionamiento físico para que baje de peso, pues entonces tendría que entrenar en banda o en bicicleta y que su frecuencia cardíaca se mantenga tal vez entre 65 y 75 latidos por minuto, que es su punto de Fat Max, ¿sí? Pero si te fijas, por ejemplo, este chico tiene un punto de Fat Max bastante importante porque quema grasas durante prácticamente toda la carrera. Y sin ver la prueba, pues prácticamente puedo ver que este chamaco, pues es delgado, ¿sí? O sea, tiene una complexión física delgada porque la grasa es uno de sus principales sustratos metabólicos. Este sería como los keniatas, esos que ves corriendo el maratón, ¿sí? Y este sería pues como el gordito pues, que vas ahí corriendo el maratón a 10 kilómetros, a 10 minutos por kilómetro, ¿no? Entonces eso no me lo calcula el aparato por calorimetría indirecta. Ok. Ahora bien, una ergoespirometría también tiene importancia. Por ejemplo, ahorita en España están haciendo ergoespirometrías invasivas en pacientes prefontan. O sea, en pacientes con Glenn, los meten, o sea, los cateterizan sobre el cicloergómetro. O sea, está el chamaco en el cicloergómetro haciendo ejercicio con el catéter y entonces están viendo la dinámica de gases. Y eso tiene importancia porque si tú vas a llevar un paciente de Glenn a Fontán, pues lo vas a llevar para que el paciente sea funcional. ¿Sí me explicó? Lo ideal es que tú evalúes ese paciente en condiciones de actividad, no de reposo, porque lo estás Claro, llevando de una fisiología a otra fisiología para que él sea autosuficiente y haga la vida normal, que corra maratones, que suba escaleras, que haga su vida normal, ¿sí me explicó? O sea, no es lo ideal evaluarlos en reposo, porque entonces puedes hacer medidas objetivas y entonces el paradigma de los mandamientos de Fontán tal vez tenga que cambiar, claro. ¿sí? Porque entonces estamos llevando a pacientes que cumplen criterios
que son criterios que han estado patentes desde hace años, ¿sí? Y que entonces tú los llevas, los operas y tienen un posoperatorio muy malo y tienen una calidad de vida muy mala ya en Fontán, cuando en realidad no debería ser así. Entonces eso quiere decir que tal vez no los estamos evaluando de una manera funcional adecuada. Los estamos evaluando de una manera hemodinámica, pero no de una manera funcional. Lo ideal sería evaluarlos de manera funcional y ver qué paciente sí es candidato y qué paciente no. Entonces tal vez los criterios de evaluación en estos pacientes deban cambiar y tendremos que tomar parámetros tanto hemodinámicos como clínicos como funcionales. De acuerdísimo. Muy bien, Adrián. Pues no sé si tengamos alguna otra pregunta, comentario. Muy interesante, la verdad es que es una charla que, digo, independientemente, como lo decía, de nuestra relación ahí con las telepatías a todos, nos dejó muchas cosas ahí en la pausa. Seguramente por ahí nos va a gustar, nos vamos a poner en contacto contigo o ver esto que acabas de decir, ¿no? Suena muy interesante adaptarlo al paciente con cardiopatías congénitas. Pues Sí, agradecerte, amigo. Dime, ¿cómo quieres terminar tu no, charla? digo, también hay esto de la ergoespirometría, la verdad es que surgió en falla cardíaca, ¿sí? O sea, ¿Sí? el gol estándar para nosotros prescribir un programa de ejercicio en un paciente con falla cardíaca, pues es la ergoespirometría. Y el gol estándar para el trasplante cardíaco, además de las condiciones clínicas, pues evidentemente es el consumo máximo de oxígeno. Entonces, la única manera de medirlo es con estos aparatos, ¿no? Entonces, la verdad es que son cosas que en nuestro país están siendo novedosa. No hay muchos centros que lo hagan, ¿sí? Y la mayoría de los centros que lo hacen son centros de falla cardíaca, o sea, centros que hacen rehabilitación cardíaca. Y algunos otros, los primeros que lo empezaron a hacer fueron los médicos del deporte, ¿sí? Pero pues evidentemente ellos evalúan estos criterios, nosotros en falla cardíaca evaluamos otros, el neumólogo evalúa otros, el nutriólogo evalúa otros, ¿sí? Porque nos da mediciones tanto para el nutriólogo, para el cardiólogo, para el neumólogo y para el médico del deporte. Entonces, la verdad es que tiene una utilidad fantástica y puedes ayudar bastante a pacientes o a deportistas para mejorar su rendimiento, a pacientes con falla cardíaca para mejorar su función cardíaca y en general a la población general para prevenir, mejorar y detectar problemas de salud. Buenísimo. Hombre, está súper interesante. Muy bien, amigo. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta para el doctor Adrián. Y pues de no ser así, la verdad es que estuvo súper interesante. Te agradezco mucho. Por ahí les mando el video. Muchos me escribieron que no se pudieron conectar. En Facebook tuvimos más conectados el día de hoy. No sé si hubo un problemilla ahí con el link, pero bueno, les mando yo el video. Te agradezco mucho. Nos vemos la Vale, siguiente. La próxima semana va a presentar el doctor Horacio Márquez, el nuevo presidente de la MEC. Por ahí nos va a mandar su información. A todos les mando un abrazo. Gracias por conectarse y nos vemos la siguiente. Buenas noches. vale, gracias, buenas noches. A todos.